Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar esta consulta académica resolviendo las preguntas de esta semana número 9, cuyo tema fue la frase nominal. Entonces, mientras que ustedes se van conectando, vamos a ir desarrollando estos ítems. Primero, recordar que una frase nominal es una estructura sintáctica que tiene como elemento principal al nombre o sustantivo o a un pronombre, ¿no? Este cumple la función de ser núcleo, el elemento más importante en esta construcción. Además, en la frase nominal vamos a encontrar modificadores. Pueden ser modificadores directos, no hay ningún nexo entre estos términos y el núcleo. Por ejemplo, pueden ser los determinantes o los adjetivos. Estos actúan como modificadores directos antes o después del núcleo. En el caso del modificador indirecto, sí vamos a encontrar que puede ser de tres formas, ¿no? Como frase positiva, cuando esta idea es equivalente al núcleo. Una frase preposicional donde vamos a necesitar a un enlace subordinante como la preposición o nexo y una proposición subordinada adjetiva que va a incluir a ese enlace subordinante, que pueden ser, por ejemplo, los pronombres relativos, seguido de verbos dependientes o subordinados. Es una construcción que aparece también en la formación de oraciones compuestas. Entonces, la estructura tiene esos elementos. El elemento, repito, central, que es el núcleo, como tipo de palabras, puede ser el sustantivo o puede ser un pronombre, el elemento principal. Si tenemos muchas mujeres con pancartas, protestaron en las calles, pues mujeres es el elemento principal de esta construcción. Pueden ser modificadores directos aquellas palabras que van a referirse para determinar o para calificar, ¿no? Si son los determinantes, pueden ser los artículos como presentadores gramaticales, el, los o las, ¿no? Un o unos, etcétera. Los demostrativos, este, ese, aquel, aquella. Los posesivos, mi, tú, su, nuestro, vuestro. También los cuantificadores, que a su vez se clasifican en indefinidos y también numerales, ¿no? Otro modificador directo van a ser los adjetivos. Y los adjetivos son palabras que van a actuar como palabras que van a ser calificativos, ¿no? Etcétera. Mm, el modificador indirecto, vamos a ponerles otro color, que puede ser, como les decía, de tres maneras. La frase preposicional, aparece la preposición seguido de una FN. La frase apositiva es equivalente para referirse al nombre o al pronombre y la preposición subordinada adjetiva. ¿M? Por ejemplo, en la oración, en la frase nominal muchas mujeres con pancartas es una frase preposicional, la preposición con seguida de una FN interna. Y en el caso de muchas es un determinante indefinido, ¿no? Cuantificador indefinido.
Veamos ahora las clases de frases nominales. Tenemos dos clases. La primera es referente a la cantidad de núcleos. Voy a empezar con la parte final. Es simple cuando solamente hay un núcleo. O sea, por la cantidad vamos refiriéndonos varios negociantes limeños. De ese grupo de palabras estamos refiriéndonos a negociantes, que es el nombre. Entonces la frase es simple. El estruendoso sonido, hablamos del sonido, también hay un solo núcleo, es simple. Pero cuando es compuesta, se le dice compuesta coordinada, es porque tiene más de un núcleo. Estos pueden ir unidos a través de una conjunción, como la I, por ejemplo, o E. Entonces, tiene que haber más de un núcleo. Por ejemplo, mis tíos y mis primas, estoy hablando de los tíos, estoy hablando de las primas. Hay dos, es compuesta. O cuando menciono Rodrigo, Zulema e Inés son mis colegas, hablo de Rocío, de Zulema y de Inés. Tres nombres. Entonces es compuesta coordinada, ¿no? Por conjunciones como la I o la E, ¿no? Por ejemplo. Ahora, de acuerdo a la presencia del modificador indirecto, la frase puede ser incompleja cuando no tiene modificador indirecto, ¿no? Sin MI, no hay. No debe de encontrarse el modificador indirecto. Puede estar solito el núcleo o el núcleo al lado de modificadores directos, pero no puede aparecer el MI. La casona abandonada resulta misteriosa. En esta palabra, en este conjunto de palabras, casona es mi elemento principal. Ya casona lo modifica directamente el artículo la y el adjetivo abandonada. Ambos serían modificadores directos. Entonces no hay ningún problema en la construcción, ya que casona es el núcleo y simplemente está al lado de modificadores directos. No hay un MI. Las cajas blancas, lo mismo. Tengo cajas, que es el sustantivo y por lo tanto el núcleo. Y tengo el artículo las y el adjetivo blancas. Ambos son modificadores directos. Entonces, no hay un modificador indirecto. Estas frases son complejas. ¿Mm? ¿Cuándo sería compleja? Cuando más bien hay modificador directo con MI. Tiene que estar el modificador indirecto en esa construcción. Podemos encontrarla de tres maneras. Puede ser que sea una frase preposicional, una proposición o simplemente una frase positiva. Entonces dice que la frase compleja es aquella que presenta modificador indirecto, frase preposicional, frase positiva, proposición subordinada adjetiva. La puerta principal del consorcio. Aquí hablo de puerta. Como elemento principal hay un solo núcleo. Tiene modificadores directos, la y también principal. Artículo y adjetivo. Pero
eso no es suficiente para determinar que sea compleja. Tiene que estar presente el modificador indirecto. Y en este caso está presente la frase preposicional. Lo mismo en el segundo caso, Omar, mi hijo mayor. Hablo de Omar, que es el núcleo, y digo que es el hijo mayor. Esa construcción es una frase apositiva. El obsequio que compré. Hablo de obsequio, que es el núcleo. El artículo lo modifica directamente, pero hay presencia de un modificador indirecto. Que compré es una proposición subordinada adjetiva. Ahí están los tres casos de la frase de del modificador indirecto, como frase preposicional, como frase apositiva y como proposición subordinada adjetiva. Entonces, tiene que estar presente el MI. Si no está presente, entonces no hay, no sería compleja. ¿Ya? A ver, hasta ahí entonces esta primera parte en cuanto a la explicación de las frases, de la frase nominal. Estructura, clases. Hemos visto que es una frase nominal, entonces es una unidad sintáctica cuyo núcleo es el sustantivo o el pronombre. Puede estar presente en cualquier parte de la oración. Puede estar en el sujeto, puede estar en el predicado, etc. Entonces ahora vamos a identificar la opción que presenta mayor número. Ya. Podemos hacer la 1 y la 2. A ver, damos unos minutos para que podamos revisar.
La primera y la segunda pregunta. A ver, vamos a resolver la primera pregunta. Dice, la frase nominal es la unidad sintáctica cuyo núcleo es un nombre o un pronombre y puede presentar modificadores directos e indirectos en su estructura. De acuerdo con esta aseveración, marca la opción que presenta mayor número de frases nominales. Entonces, en la primera oración decía renovaron su contrato 4 años más. Acá hablamos su contrato, casi tilde, 4 años más, otra frase, dos, ¿no? Jesús y Jennifer son actores de televisión. Jesús y Jennifer es una frase, actores de televisión es otra, ¿no? Hay dos. En la letra C, Dani. El jefe nos mostró las instalaciones. Yo le hablo a Dani, es una frase, mi interlocutor. El jefe, mi sujeto, otra segunda frase. Nos, un pronombre. Y las instalaciones sería una cuarta frase. Ahí tendríamos cuatro, ¿no? A diferencia de la oración anterior. Solo tenía uno. En la letra D, a ver. En la letra D decía, mi madrina nos encontró un trabajo aquí. Mi madrina es una frase, nos es otra, un trabajo es una tercera frase. En la letra E, amiga, conversé con su familia y parientes. Amiga es una frase, su familia y parientes es otra. Así que la respuesta estaría en la letra C. Hola, Yameli, ¿cómo estás? Estamos resolviendo las preguntas. Habíamos aplicado anteriormente sobre la frase nominal y la estructura. Y les pedí que trabajaran las dos primeras preguntas. La primera, la cantidad de frases, eran 4. Están subrayadas. Estas 4 cumplen diversas funciones. Dani puede ser el vocativo, el jefe tu sujeto,
nos es el objeto indirecto y las instalaciones se lo de, ¿no? Había 4. Ahora la segunda pregunta. Vamos a tratar de responder esa segunda pregunta y luego ver si tienes alguna consulta al respecto. En esta segunda pregunta decía, la estructura de la frase nominal presenta uno o más núcleos y opcionalmente con modificadores directos o indirectos. Teniendo en cuenta ello en el enunciado, se cree que la domesticación del gato tuvo lugar en Egipto durante el cuarto milenio antes de Cristo, antes de ser un animalito de compañía apreciado por su dulzura, gracia e indolencia. El gato era sobre todo un animal protector. El núcleo, me piden el núcleo de la frase nominal es lo que está subrayado. ¿De qué estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? Pues estoy refiriéndome a este animalito. El animalito de compañía apreciado para por su dulzura, debería ser, ¿no? Entonces, la respuesta es la letra A. Todo gira en torno a este nombre, a este sustantivo. ¿Mm? Bien. Hasta ahí espero que estén entendiendo. Yamile, ¿me estás escuchando? ¿Hay alguna consulta? Ujú. Bien, Yamile. Sobre, me dices la frase preposicional, la frase subordinada adjetiva. Ya. A ver, vamos a buscar por acá. Ya. En primer lugar, la frase preposicional y la proposición subordinada adjetiva actúan como un modificador indirecto respecto al núcleo, ¿no? Una frase preposicional se inicia con una preposición. Una preposición. Acá.
una preposición más una frase nominal interna, una FN interna. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, con pancartas, aquí está la preposición con y la FN que es pancartas, que es el sustantivo. Entonces, yo voy a encontrar a la preposición, repito, preposición más una FN interna, pancartas, que es el nombre. La FN es el nombre. Entonces, esa es la combinación de una frase preposicional. ¿Cuáles pueden ser entonces las preposiciones? La preposición puede ser de, a, con, sin, etcétera. Estas son preposiciones. Entonces tengo que fijarme que inicien con ello. Entonces, por ejemplo, acá dice la puerta principal del consorcio. Esta palabra del es la suma de E más el, ¿no? Se le llaman contracciones. Y consorcio es un nombre, un sustantivo. Entonces es una nueva frase nominal. Esta construcción es una frase preposicional, ¿no? Preposicional. ¿Sí? Estamos iniciándolo con una preposición. Preposición. ¿Cuál es la preposición? De. ¿Cuál es la FN? Consorcio. Luego tengo a la proposición subordinada adjetiva. Hay una característica de estas proposiciones. Por ejemplo, vamos a encontrar que se forma por un enlace subordinante más un verbo subordinado. Ahora, ¿quiénes son los enlaces subordinantes? Por ejemplo, que, quién, etcétera, son enlaces subordinantes. ¿Qué clase de palabra sería qué o quién? Estos son los pronombres relativos. ¿Ya? El verbo subordinado. ¿Por qué se aclara que es un verbo subordinado? Es una idea dependiente. Por ejemplo, acá dice, el obsequio que compré. Esta es una proposición subordinada adjetiva, ¿no? ¿Qué se quedó en el auto? El verbo principal es quedó, quedarse. Pues el obsequio que compré. Acá en la construcción, el obsequio que compré, todo esto es una frase nominal. El núcleo es el nombre de quien estoy hablando o de lo que estoy hablando. Y luego tengo una idea que incluye a un verbo, pero es un verbo que no es el principal.
Es como decir el obsequio comprado. Esa idea actúa como un adjetivo. ¿Qué es el enlace? Compré mi verbo dependiente. El artículo, ay, el artículo funciona como un modificador directo. ¿Ya? Entonces, esta palabra que es un pronombre relativo. Y el verbo es un verbo dependiente o subordinado, porque quedarse es el verbo principal. ¿Mm? A ver, ¿ya mi les entendió? ¿O más ejemplos? ¿Entendió, Yamile? Más ejemplos. Ya. A ver, por acá. Aquí. Si yo tengo la oración. A ver. em, el estudiante que el alumno que estudia logra sus objetivos. En esta oración vamos a reconocer las frases. Recuerda que la frase se va a reconocer cuando hallemos al elemento principal en una construcción. Yo puedo decir que el verbo principal es el verbo logra. ¿Quién logra sus objetivos? Pues el alumno que estudia, ¿no? Sí, me voy hacia abajo. Todo esto es una frase nominal. ¿Por qué? Porque el núcleo de todo esto es el sustantivo alumno. ¿Ves? Ahora, por aquí yo puedo separar y puedo decir, te pregunta el verbo, logra. ¿Quién logra sus objetivos? Ahí responde, el alumno que estudia. Logra es mi verbo y es un núcleo en la frase verbal. Todo esto es una frase verbal, porque el núcleo es el verbo. Ay, perdón. Ujú. Pero vamos a detenernos en la frase nominal. El alumno que estudia es una FN, cuyo núcleo es el sustantivo alumno. Pero luego tengo por acá esta idea y digo que estudia incluye al enlace que y a un nuevo verbo, pero este verbo no es igual que logra, es un verbo dependiente de esta acción principal. Es como si dijera el alumno estudioso. Entonces utilizo este que es el enlace subordinante, y como clase de palabra es un pronombre. ¿Mm?
Ahí está. Enlace subordinante. Ese que, como clase de palabra, sería un pronombre relativo. Y estudia sería el verbo dependiente. Bien. A ver, Yamile, ¿este ejemplo está bien? ¿Te entendió cuándo es una proposición? Sí, mi, todo claro. Ay, ahora sí te escucho bien y claro también. Ya. La frase preposicional sí más fácil todavía, ¿no? Siempre está la preposición. Digo, este, la niña de trenzas. Esa frase, pues tiene como núcleo a niña. La lo modifica directamente. Y acá de trenzas es un modificador indirecto. Esta sería una frase preposicional y sería la preposición en. Ya. Entonces, de trenza tiene a la preposición de y la frase nominal interna es trenza. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la pregunta 3. Mi, disculpe, ¿puedo volver para tomarle captura a lo que explicó sobre la frase preposicional, Miss, porfa? Acá, Ah, eso de ahí. la voy a minimizar. Y ya. Y ahora vamos a resolver la pregunta 3 para luego pasar a otro punto. La 3 y la 4. Miss, antes de que resuelva, quería hacerle otra pregunta más. A lo que estaba viendo para reconocer al modificador directo e indirecto, en el directo se utilizaba la pregunta ¿qué más el verbo, verdad? Y en el indirecto es la pregunta ¿quién más el verbo, verdad? No, 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 no. O a lo que estaba averiguando era eso, o estoy mal, Miss. No. En el caso de, para ubicar al modificador directo, solo tienes que reconocer las clases de palabras, ¿no? Son determinantes todos los que condicionan al núcleo, como los artículos que presentan en el género y en el número del sustantivo. Digo, el papel, digo, la calculadora, presenta el nombre, manteniendo el mismo género y número. Los demostrativos te indican, obviamente, te determinan la distancia, la proximidad. No es igual decir este niño que aquel niño. Entonces, este, ese, aquel, te especifica. Los posesivos indican pertenencia. Mi, tú, su, nuestro.
nuestra idea, tus apuntes, son determinantes posesivos. Los cuantificadores son los que te indican cantidades imprecisas. Por ejemplo, puedo decir varios, ¿no? Como cuantificador, varios autos, pocos resultados. Son cuantificadores indefinidos, expresan cantidades imprecisas. Pero también hay otros cuantificadores que van a ser precisos, como los numerales. Entonces, allí tenemos como tipo de palabras. Y en el caso de los adjetivos no hay una pregunta, sino indica justamente el cuantificador, perdón, los adjetivos, las características, ¿no? La característica al nombre. Esta puede estar antes o puede estar después, ¿no? Puede decir, a ver, lindo vestido o vestido lindo, ¿no? Entonces es un rasgo, no hay una pregunta en sí. Y en el caso de un modificador indirecto, pues hay que tomar en cuenta, y es frase positiva es porque es equivalente, se refiere a la misma, ¿no? Persona. Por ejemplo, Omar, mi hijo mayor. Si yo digo mi hijo mayor es igual a decir Omar. La frase nominal pospuesta hace referencia al nombre. Yamile, ahora sí. Sí, Miss, gracias. Entonces, ahora sí la pregunta 3 o 4. 3 y 4. ¿Ya? A ver, unos minutos.
Listo, chicos, vamos a resolver la pregunta 3 y 4. La frase nominal se denomina simple cuando presenta un núcleo. Si tiene dos o más núcleos, es compuesta. Según lo señalado, selecciona la opción en la que hay frase nominal compuesta. Tenemos entonces que hallar más de un núcleo. En la primera decía, compramos rosas y orquídeas para la decoración. Aquí tengo una frase, rosas y orquídeas. Y cada una, esta de acá, a ver, rosas es un núcleo, orquídeas es otro. La frase nominal viene a ser todo esto, ¿no? Entonces hay dos núcleos, la frase es compuesta. La decoración es otra frase, pero solo tenía un núcleo. Decoración. Aquel es un relato fantástico, espeluznante y trágico. Solamente hablo del relato como núcleo y después tiene modificadores directos. Tampoco era. Los impuestos aumentarán y se devaluará la moneda. Aquí tengo una frase, los impuestos, un solo núcleo, y la moneda es otro núcleo. Solamente había un solo núcleo. Son ideales para su desayuno, para un desayuno, las frutas y los cereales. Aquí encuentro una frase nominal, las frutas y los cereales. Los núcleos serían frutas y también cereales. Por lo tanto, 1 y 4 incluyen frases compuestas. Están presentes más de un núcleo como lo hemos reconocido. En el primer caso, los núcleos no están modificados por ninguna palabra y en el segundo sí por los artículos, ¿no? A ver, ahora veamos la pregunta 4. A ver, ¿qué marcarían? La frase nominal es clasificada como incompleja si presenta solo
núcleo o con modificador directo. Si hay modificador indirecto, es compleja. Según lo indicado, seleccione la alternativa en la que se presenta una frase nominal compleja. Compleja. Tiene que estar entonces presente el modificador indirecto en cualquiera de sus formas, como frase preposicional, como frase positiva o como como proposición subordinada adjetiva. A ver, revisen. A ver, ¿cuál sería la frase compleja, la que tiene entonces modificador indirecto? No podía ser las alhajas y los collares nacarados, porque aquí solo hay modificadores directos, nacarados o los artículos, ¿no? Organicé actividades para los clientes corporativos, tampoco. Los clientes corporativos. En la letra C, aquel mecánico es una frase, solo hay modificador directo. Aquí está la frase, el automóvil de mi hermano. Y la frase nominal compleja estaba acá, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte subrayada es una frase preposicional que actúa como modificador indirecto. Como modificador indirecto. Esa sería mi respuesta. En la siguiente dice, esta playa es más bonita que las que visitamos. Aquí no hay una frase preposicional. Esta playa nada más, la que visitamos. Y en la última tampoco había, ¿no? Entonces, la pregunta 4, la letra C, sería la respuesta correcta.
Ahora vamos a ver las funciones. Vamos a pasar a las funciones. O vamos haciendo antes de las funciones la pregunta 7, que también pueden escribir qué clase es. A ver, vamos dando tiempo para que puedan seguir reforzando.
En la primera oración dice la joven que practica yoga. En esta frase solamente hay un núcleo que es joven, así que mi frase es simple, ¿no? Que practica yoga viene a ser mi modificador indirecto, así que sería compleja, ¿no? ¿Mm? Simple y compleja. La puerta y los marcos de las ventanas. Recuerden que esta es el ser compleja, ¿no? Aquí veo dos núcleos, puerta y marcos. Entonces sería compuesta y compleja. Silvana, la recepcionista, es equivalente. Primero hallamos siempre al núcleo y luego la frase apositiva para indicar esa referencia del núcleo. Entonces, al decir Silvana, es una frase simple y está presente el modificador indirecto, entonces también es compleja. Fíjense que las tres primeras oraciones han sido complejas, pero utilizando diferente tipo de DMI. Primera era una proposición subordinada, adjetiva, la segunda era una frase preposicional y esta tercera es una frase apositiva. Deben estar refrigerados todo el tiempo los fiambres. Fiambres era mi núcleo, es simple, y hay un modificador directo, los. No afecten nada, así que es simple, incompleja. No hay modificador indirecto, solo directo. Hoy compré las hortalizas, los lácteos y las legumbres. Tengo núcleos, hortalizas, lácteos, legumbres. Hay una frase compuesta y solamente esos núcleos están rodeados de los modificadores directos, en este caso los artículos. No hay presencia de un MI. Si no está presente el MI, pues simplemente sería incompleja. Incompleja. Solo están los modificadores directos, no hay indirectos. En la otra frase puede estar los modificadores directos, pero no influyen en lo absoluto porque lo que rige que sea compleja o incompleja es la presencia de los modificadores indirectos. Y acá están, ¿no? Compleja, hay modificador indirecto. ¿Ven?
Listo. O sea, cuando ustedes observen los enunciados, tienen que revisar qué clase de MI era, ¿no? Por acá era un MI, proposición subordinada, adjetiva. En el otro caso era compleja porque era el MI era una frase preposicional, ¿no? Y en la tercera era una frase positiva el MI. Esto para que ustedes sepan qué tipo de MI era. Bien, ahora sí. Ahora vamos a pasar a las funciones. La frase nominal en la oración cumple funciones como la de ser un vocativo cuando el elemento está fuera de la oración. Es a quien nos dirigimos. Es el interlocutor, ¿no? Limpia y ordena tu habitación, hijo. Le hablo al hijo y este vocativo siempre está separado con una coma. Antes o después o en el centro se encierra el vocativo y eso el sustantivo, el núcleo de esa construcción. Puede ser también sujeto, cuando es quien o qué realiza la acción del verbo. María Elena se compró mucho dulce. ¿Quién se compró esto? María Elena. Puede ser que haya un atributo. El atributo es una construcción que se encuentra, la condición es que está después de un verbo copulativo. Es. Los verbos copulativos serían ser, estar y parecer. El objeto directo es otra frase, es una frase, perdón, nominal que vamos a encontrar a veces como pronombre, porque la acción recae sobre algo, lo reparó, o sea, reparó algo, reparó de repente el artefacto, entonces lo está reemplazando. Y puede estar también como frase nominal en cuanto que el núcleo es el sustantivo. Reparó el artefacto, ¿no? Lo reparó. Siempre la pregunta que le hacemos al verbo es ¿qué más el verbo más el sujeto? ¿Qué reparó? Reparó el artefacto, reparó el horno, reparó algo, ¿no? El indirecto es el que se beneficia. Preguntamos a quién le presté esa casaca y la gorra. De repente le presté a Julián. Julián es el sustantivo y actúa como el beneficiario, es el indirecto. O puede reemplazar, ¿no? Puede reemplazarse en la tercera persona con le presté. ¿Ven? También puede la frase nominal ser un complemento circunstancial, un agente, un lugar. El circunstancial responde a preguntas como dónde, cuándo, ¿no? ¿Qué se le puede dar? Viajaré
Por ejemplo, ¿cuándo? Esta semana. Semana es el sustantivo. Esta lo modifica. Puedo preguntar el verbo. ¿Con quién viajaré? Ah, con mi madre. Mi madre es un circunstancial de compañía. Madre es el núcleo. Por eso es una frase nominal. ¿A dónde? A Tumbes. Tumbes es el nombre propio, el lugar. Circunstancial el lugar. Entonces, actúan de esa manera. También puede ser un complemento agente, ¿no? El futbolista fue convocado por el entrenador. El agente aparece en oraciones pasivas. ¿Por quién fue convocado el futbolista? Por el entrenador. El entrenador sería mi agente, ¿no? Voy a cambiarlo para que identifiquen que este sería un complemento agente. Acá es un circunstancial de lugar, el complemento agente. ¿Ya? Lo demás son circunstancial de lugar, circunstancial de tiempo, circunstancial de compañía, ¿no? Pueden haber todos estos circunstanciales. Ahora vamos a reconocer en la pregunta la pregunta 5 y la pregunta 6. A ver, chicos, van a resolver esa pregunta. Hola, Melanie. Estamos resolviendo la pregunta 5 en este momento. ¿Tienes alguna pregunta? Uy, se fue Melanie. Angelina, hola. ¿Cómo estás? ¿Hay alguna pregunta que quieras de repente que te ayude? En este momento estábamos resolviendo la pregunta 5 y 6. A ver si te puedo ayudar. A ver sobre qué es.
Ay, Angeli, discúlpame por minimizar o abrir el archivo. Aló, ¿me escuchas, Angelina? Hola, ¿sí? Hola, hola. Ah, ya, ok. Cerré por cerrar tu archivo. Ya, a ver, ¿qué decía tú? La pregunta 47. Dice, la frase nominal es una unidad sintáctica cuyo núcleo es un sustantivo, un pronombre. Esta estructura puede desempeñar diversas funciones sintácticas y fuera de la oración. Ya, justamente lo de las frases, ¿no? Elija la alternativa que contiene más frases nominales. A ver, dice, por la mañana revisa este informe con el jefe de área. Aquí tengo 3 frases. A ver, por la mañana es una frase. Este informe es otro, que voy a revisar este informe. ¿Con quién? Con el jefe de área. El jefe de área es otra frase. Hay 3. A ver, dice. B. José, mi querido ahijado, me obsequió un reloj de oro. Aquí José y mi querido ahijado es la misma persona. Entonces hay una sola frase. José es el núcleo y mi querido ahijado es tu frase positiva. Me es otra frase que actúa como un objeto indirecto. Es un pronombre. ¿Qué te obsequió? Dice un reloj de oro. Un reloj de oro es otra tercera frase que funciona como objeto directo. También había 3, ¿no? A ver, C. A mi hermana la peinará el mejor estilista de la ciudad. A ver, aquí veo el mejor estilista de la ciudad es una frase que actúa como sujeto. Él peinará ¿a quién? ¿A quién peinará? A mi hermana. O sea, mi hermana es una segunda frase. La es una tercera, ¿no? Es equivalente, ¿no? Porque ambos son objetos directos. T. André, las fotos que tomaste, entrégaselas hoy mismo. Tengo André, es mi vocativo, es una frase. Las fotos que tomaste, este es un sujeto. A ver, tú, no, perdón. André es su vocativo. La foto, entrégale. Tú, entrégales, ya. A ver, el sujeto está cito aquí. Las fotos que tomaste es tu frase nominal que funciona como objeto directo, ¿no? Entrega estas fotos. Todo esto es una frase nominal, las fotos que tomaste, como de. Después, en el mismo verbo, entrégaselas, tú tienes se, que es el objeto indirecto, es un pronombre. Y las es otro pronombre que actúa como objeto directo. O sea, acá hay un indirecto y un directo. Entonces, sumaríamos 4 frases. Hoy mismo no habría nada, ¿no? Entonces, la letra D sería tu respuesta, Angelina. Es la que tiene mayor cantidad, ¿no? 4 frases. Los pronombres, cuando están adheridos al verbo, pues cumplen funciones de objeto directo, indirecto, ¿no? Que puedes hallar. ¿Está bien, Angelina? Hola. Ah, ya. Bien. ¿Cómo estás, Adela? Andrea. Hola. Estuvimos repasando la frase nominal que hemos trabajado esta semana y estábamos justamente revisando las funciones de la frase nominal. La pregunta que me hizo Angelina era también respecto a ello, ¿no? Entonces vamos a resolver la pregunta 5 que dejé pendiente para que podamos recordar las funciones. A ver,
dice, el próximo año se edificarán varias viviendas. ¿Cuándo se van a edificar? El próximo año. Año es el núcleo. Y esta idea funciona como un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Luego, Héctor pagó el préstamo hipotecario. ¿Qué pagó? Pregunto para hallar a mi objeto directo. Pagó el préstamo hipotecario, este objeto directo. El número 3. Los buenos consejos siempre son bienvenidos. Los buenos consejos sería tu sujeto, ¿no? Hoy es un día muy especial. Queridos alumnos, a ellos me dirijo, a ellos les hablo y este es tu vocativo. Esa es la correlación correcta entonces. Y si he realizado de esa manera, la respuesta tendría que ser la letra D. La letra D. ¿Ok? En la pregunta 6 decía, la frase nominal cumple la función de atributo cuando complementa el significado del verbo copulativo. De acuerdo con lo afirmado, marque la opción donde la frase nominal cumple esta función. La función de ser un atributo. Entonces, cuando hay atributo es porque está después de un verbo copulativo. Los verbos copulativos serían ser, estar y parecer. Los reembolsos serán hechos dentro de 30 días. Serán hechos es el verbo. La naturaleza de este granito gris es muy fuerte. Aquí puede estar el verbo copulativo es, pero muy fuerte no es una frase nominal, sino es una frase adjetiva. Fuerte es un adjetivo. Así que no es tampoco. Los polos fueron diseñados por la organizadora. Fueron diseñados, sería el verbo, ¿no? Entonces, fueron diseñados, son diseñados, serán hechos. Esas son las llamadas perífrasis. Entonces, el verbo ser actúa como un verbo auxiliar. Debe seguir las instrucciones de los productos. Debe seguir es otra perífrasis, no hay verbo copulativo ahí. Este cuarto es la mejor habitación de la vivienda. Es igual que la B, pero ¿cuál es la diferencia? Que después del verbo copulativo, la mejor habitación de la vivienda es una frase nominal porque estoy hablando de habitación. Habitación es el sustantivo. En cambio aquí, muy fuerte, no había un nombre o un pronombre, sino un adjetivo. Fuerte es una característica, entonces es un atributo, pero formado por una frase adjetiva y no por una frase nominal. Aquí estamos trabajándolo como frase nominal. Habitación era el núcleo. Entonces mi respuesta es la letra E. ¿Mm? Hasta ahí está claro. ¿Están entendiendo, Angelina, Andrea, Adela? Estas dos preguntas. Bien, qué bueno, Adela. Vamos ahora a referirnos a los nombres.
Acá creo que había funciones, clases de sustantivos. Recordemos que los sustantivos se refiere a todo elemento al que le doy una identidad, un nombre a todo elemento de la realidad. Entonces, lo defino, lo diferencio del resto, ¿no? A esto lo llamamos sustantivos o nombres. Pueden clasificarse en dos grupos. Son propios cuando se distinguen del resto, ¿no? Dentro de estos propios tenemos a los antropónimos, los nombres como Sancho, Álvaro, Mónica, los nombres de las personas. Los patronímicos, apellidos que provienen de nombres como Sancho de Sánchez, Álvaro, Álvarez, ¿no? Esos son patronímicos. Los hipocorísticos son nombres que se aluden a algunas personas, por ejemplo, quienes se llaman José, le dicen Pepe. Quienes se llaman Natividad, le dicen Nati, ¿no? Quienes se llaman Luis, Luis, le dicen Lucho. También los nombres que reciben los animales se les dicen zoónimos. El nombre platero, por ejemplo, nombre de ese burrito. Bucéfalo, babieca, el nombre de esos caballos, ¿no? También estarían los topónimos. Los topónimos serían los nombres de los lugares, ¿no? Por ejemplo, Cajamarca, Tacna, Pasco. Así como los hidrónimos, los lugares, pero que tienen agua, como los lagos, las lagunas, que también se le asigna un nombre. Esos son propios frente al resto que son los comunes. Entre los comunes estarían pues los sustantivos concretos que se diferencian de los abstractos. Cuando hablamos de concreto, es porque se pueden percibir por nuestros sentidos, como el viento, la silla, el celular, se perciben por nuestros sentidos. Es abstracto cuando no es posible percibirlo por nuestros sentidos. Aquí se encontrarán los sentimientos, ¿no? Los valores. Tenemos fe, nostalgia, amor, por ejemplo. Los sustantivos pueden ser individuales o pueden ser colectivos. Individual porque se asigna a uno o a varios elementos. Paloma, álamo, pluma, isla, letra, pájaro o pájaros, ¿no? Pero cuando es colectivo es un conjunto de la misma especie. Es un conjunto de la misma especie. Entonces pueden ser colectivos a su vez primitivos o derivados. Primitivo es cuando no proviene de otra palabra, de otro origen. Derivado si tiene el origen en otra, ¿no? Entonces tenemos primitivos el coro, orquesta, parvada, o derivado, pues caserío, alameda, plumaje, ¿no? Entonces se diferencia de esa manera. Esos son los sustantivos o nombres. Por otro lado tenemos a los pronombres. Ah, ya, algo más. Los nombres o sustantivos funcionan como núcleo de la frase nominal y tienen pues flexión en género y en número, muchos de ellos. Los pronombres también es el elemento principal en una frase nominal. El pronombre reemplaza o sustituye al nombre, es decir, a la FN. Los pronombres se clasifican en personales, demostrativos, posesivos, relativos, interrogativos, exclamativos e indefinidos. Entonces son pronombres personales, todos los pronombres referidos a las personas gramaticales, a la primera, a la segunda y a la tercera, del singular y del plural. Entonces decimos, por ejemplo, en yo, tú, ¿no? Primera, segunda, tercera, él o ella.
nosotros, vosotros, ustedes o ellos. Entonces, son tal como lo hemos siempre estudiado en ese mismo orden. Primera persona el singular, yo. Primera persona el plural, nosotros o nosotras. Este grupo de pronombres son los llamados personales tónicos. Entonces, repito, están todas las personas. Primera, segunda, tercera, personal singular. O primera, primera del plural, o segunda del plural, o tercera del plural. Estos son los tónicos, llamados tónicos, ¿ya? Además de estos pronombres que ustedes ya los conocen, pues agregamos otros, como por ejemplo, para la primera persona, mi o ti para la segunda, o sí para la tercera, ¿no? También podemos agregar conmigo para la primera, contigo para la segunda o consigo para la tercera, ¿no? Que todos serían los llamados tónicos. En el caso de los átonos también representan a la primera, segunda y tercera persona. Pueden estos átonos estar unidos al verbo, por eso se les dice enclíticos, o pueden estar separados, como los proclíticos. Entonces, tenemos dos formas de encontrar a los átomos. Unidos al verbo cuando son enclíticos o separados del verbo cuando son proclíticos. Por ejemplo, acá dice, él se lo dijo, se y lo son átonos proclíticos, están separados del verbo, ¿no? Me, te, se, nos, os, o lo, los, la, o las, o le, les, son pronombres átomos. También. Refiere a la primera persona el me, te a la segunda, se a la tercera, nos a la primera del plural, os para la segunda del plural, los o las o les, tercera persona también, ¿no? Singular o plural. Estos son los personales que ustedes tienen que recordar. En el caso de los demostrativos vamos a encontrar pues este grupo de palabras que reemplazan al nombre. Este, aquel, te digo siempre en concordancia con el verbo. Esto es aquel, serán tus compañeros, ¿no? Expresa eso. Posesivos van a estar sobre todo después de un verbo. La cartera y la billetera son mías. En cambio, si yo digo, la cartera mía, ahí es un determinante posesivo. Hay que diferenciar. Los relativos que, quién, cuyos, o cuyas, cuáles, etcétera, suelen encabezar las proposiciones subordinadas adjetivas que han aprendido ahora como parte de las, por ejemplo, del MI. Los jóvenes que tienen carné, firmen aquí. ¿Ven? Encabeza que la proposición subordinada adjetiva. Entonces, estos son los relativos, no llevan tilde. Los interrogativos exclamativos sí son enfáticos. ¿Qué, quién, cuál, cuántos, cómo, dónde? ¿Cuáles son tus prioridades, Diego? ¿Cuánto gastamos en el supermercado? Y los indefinidos expresan cantidades imprecisas, algunos, todos, muchos, pocos, varios.
Todos presentaron la tarea hoy. Todos. Todos sería el pronombre, ¿no? Bien, entonces con este repaso ya podemos resolver, ya nos quedan menos de 8 minutos. Podemos resolver estas dos preguntas, la 11 y la 12. A ver, mientras veo otra pregunta que Angelina por ahí me ha dejado. A ver, vayan resolviendo lo demás. Ya. A ver, Angelina, en esa pregunta, antes de revisar, era la pregunta 46, ¿no? Decía sobre las frases complejas, ¿no? Según esa estructura, la frase compleja puede ser clasificada como compleja, incompleja, todo lo demás, ¿no? Te piden que, de acuerdo a lo afirmado, en los que hay frase nominal compleja y marca la alternativa correcta. Bueno, la primera dice, durante la noche la multitud aclamó a sus ídolos. Ahí no hay ningún modificador indirecto, porque para que sea compleja debe estar presente el MI. 2. La orquesta de salsa presentó un nuevo concierto. Aquí sí hay, ¿no? La orquesta de salsa
de salsa es la frase preposicional que modifica orquesta. Así que está presente el MI, esa es compleja, la 2. Después dice, empacó todas sus pertenencias en una sola maleta. Acá, por ejemplo, dice que empacó todas sus pertenencias en una sola maleta. Pertenencias en una sola maleta es una frase. Y en una sola maleta puede ser la frase también preposicional, ¿no? Y luego dice 100 euros a Frank, mi hermano, perdón, acá dice 100 euros ha cambiado Frank, mi hermano menor. ¿Quién ha cambiado 100 euros? Frank, mi hermano menor. Aquí sí está. Frank, mi hermano menor, es una frase. Frank es mi núcleo, mi hermano menor es la frase positiva. Entonces, este modifica la 4 y la 2. La 2 y la 4. La D, sí, está bien. Empacó, que empacó todas sus pertenencias. Acá solamente es todas sus pertenencias. En una sola maleta sería otra frase nominal, una sola maleta. Así que no es parte de la anterior. Estaría en la 2 y en la 4. ¿Cuál era? La D. Angelina. Ahí está, la D. Y a ver qué has contestado. 11 y 12. Vamos a ver la respuesta, que ya estamos con el tiempo. A ver, en la pregunta 11. Los pronombres son palabras, entonces, que reemplazaban a los sustantivos. Y teníamos ahí muchos están interesados, muchos es un indefinido, ¿no? Gina, aquella es mi hermosa hija la menor. Sería un demostrativo. Me preguntó quién me informó, quién me firmó la autorización. Ese quién es enfático, es un interrogativo. Esta es la película que vi el sábado. Que vi el sábado. Modifica película, ese es un relativo. Los 3 libros del estante de arriba son míos. Míos son esos libros. Es un posesivo. En la última parte, funciones. El lunes hicimos la excursión con los alumnos. El lunes, ¿cuándo hicimos? El lunes es un circunstancial. Complemento circunstancial de tiempo, ¿no? El policía de turismo buscó toda la información. ¿Quién buscó? El policía. Ese es el sujeto. Adriana encontró su pelota en ese parque, tía. Le habla a la tía, ese es el vocativo. Paola compró un bien inmueble para su padre. ¿Qué compró? Un bien inmueble. Lo compró. Ese es el objeto directo. El mozo le sirvió amablemente los bocaditos. ¿Qué sirvió? Los bocaditos es mi objeto directo. ¿A quién le sirvió? A ellos. Ese les reemplaza a ellos. Es un objeto indirecto. Siempre le y les actúan como un oí para reemplazar a la tercera persona. Bien, entonces así es como tenían que responder, chicos, en esta pregunta. Espero que les haya ayudado. Y ahora sí estamos con el tiempo cumplido. Y sigan estudiando, ¿sí? Sigan repasando. Muy bien, Angelina va repasando también otros exámenes.
Mientras que pueda apoyarlos, ayudarlos, con gusto lo haré. Bien, chicos, hasta la próxima semana. Nos vemos. Cuídense mucho, Adela y Angelina. Hasta luego, joven Al.